Buenos días, mi nombre es Carlos Carmona. El día de hoy realizaremos el análisis estructural de una torre eléctrica como la que tenemos acá. Y esto lo realizaremos por medio de nuestro software ANSYS Workbench, por medio de la plantilla estático-estructural. Esto es lo correspondiente a la práctica número 7 de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Listo. Los datos de ingeniería que trabajaremos. En este caso, la guía no muestra que necesitamos un nuevo material. Por lo tanto, trabajaremos con los datos de ingeniería por defecto, el acero estructural, material por defecto, y entraremos a nuestra geometría. Listo, aquí esperamos un poco a que cargue. Y ya en nuestra geometría lo que vamos a hacer es importar nuestra torre eléctrica. En este caso, aquí abrimos y generamos. Aquí podremos ver la torre eléctrica. En este caso, lo primero que vamos a hacer es no trabajar todos estos sólidos, sino que vamos a crear líneas a través de los bordes. Eso con el fin de no trabajar con el sólido completo, sino en nosotros crear la propia geometría. Entonces seleccionamos primero que todo con estas líneas verticales, por así decir, estas líneas de base. Seleccionamos cada una de ellas. Esto obviamente con la opción de borde. Y estas que tenemos acá. Está acá, este y esta. Por último, estos bordes de esta esquina. Listo, ya con esto, las caras seleccionadas, le damos en aplicar y cambiamos esto Add Material por Add Frozen. Esta opción de Add Frozen es para que él cree, por así decir, la línea separada y no cree intersecciones. Listo, ahora vamos a realizar estas secciones transversales. Entonces seleccionamos los bordes de cada una de las secciones, estas secciones horizontales, que serían estas 6 secciones, incluyendo estas de acá arriba. Por último, estas de aquí. Obviamente no seleccionamos la sección inferior, la primera cara, ya que esta sería la base. Entonces en esa base obviamente esta torre no tiene bordes. Entonces aquí cambiamos a Frozen y generamos. Y por último vamos a hacer estos, por así decir, estos lados laterales, que serían, por así decir, estos cachos que vemos acá. Seleccionamos cada una de esos bordes. Acá. Finalmente, cuando hagamos esto, generamos a Frozen y generamos, ya tenemos toda nuestra geometría. Por lo tanto, podemos eliminar todo el cuerpo sólido que se creó al principio. Entonces ya no vamos a tener sólidos como tal, sino una parte como una línea. En este caso, cada una de las líneas tiene sus propios vectores, pero esto es algo que no nos va a interesar en el momento. Entonces seleccionamos todos los sólidos que tenemos al inicio y los vamos a eliminar. Entonces, en este caso, para eliminarlos, en la opción de Delete, seleccionamos cuáles son los cuerpos a eliminar, aplicamos y generamos. Y ya nomás tenemos las líneas, que serían, por así decir, nuestra estructura. Y esto equivale a decir cuáles eran las columnas y todo eso. Y todas estas vigas que se utilizan para crear la torre eléctrica. Entonces acá nos vamos en View y eliminamos, pues seleccionamos esta opción para no ver todos los vectores de cada una de las líneas. Sistema coordenado. Y listo, volvemos a nuestra guía. En ella podremos ver cómo vamos a generar estas crucetas, pues para así decir, estas líneas que forman la estructura. Y para eso vamos a volver al Design Modeler. Y en esto vamos a seleccionar la opción, vamos a crear las líneas por medio de Create. Entonces vamos a crear aquí un Slice. Primero que todo, para dar esta sección, o sea, para la construcción que vamos a realizar, entonces vamos a seleccionar Split Edge
para que nos divida por la mitad cada una de estas caras. En este caso, como podrán ver en la parte izquierda, nos dice la fracción. En este caso va a ser de 0.5, así que las va a quedar en la mitad, como podremos observar. Listo. Entonces, teniendo ya estas líneas, ahora sí vamos a crear las líneas por medio de puntos. Y vamos a crear estas geometrías triangulares. Entonces vamos a create líneas from points para crearlas a partir de puntos y vamos a seleccionar nuestro esquema, por así decirlo. Entonces unimos cada una. Para unirlo lo podemos hacer ya sea presionando control y seleccionando cada uno de los puntos, o dejando control oprimido y ya, por así decir, unir cada uno de los puntos pasando el cursor. Pues acá tenemos nuestra primera base. Entonces, ya seleccionado esto, generamos nuestras primeras líneas y vamos a crear las otras con la misma opción de Lines from Points. Seleccionamos esta otra y seleccionamos las siguientes. El problema de mantener el control presionado es que podemos, por así decirlo, cruzar puntos y unir los puntos equivocados. Entonces, por lo general yo recomiendo presionar cada punto con control y así no equivocarse, o sea, ir punto por punto como lo están viendo acá. Selecciono un control, un punto inicio y el punto final, y ya nos crea la línea. Y así nos aseguramos que se unan los puntos que de verdad destinamos para crear nuestra geometría. Entonces, por último, este de acá con este de acá. Listo, ahí generamos y creamos la línea. Listo. Aquí pueden ver cómo se va creando según el esquema. Entonces vamos a hacer las siguientes, que en este caso van a ser cruzadas. Seleccionamos cada uno de los puntos diagonales, este punto con este punto y los siguientes. Este con este y este con este. Este mismo lo vamos a hacer hasta arriba, pues por cada una de las secciones, por cada uno de los pisos de nuestra torre. Y aquí podemos ver las líneas que hemos creado. Entonces vamos con la siguiente, en este caso con la misma opción de líneas a través de puntos. Entonces seleccionamos cruz, cruz. Como lo mencionaba, también lo podemos hacer con control. Entonces en este caso dibujo una figura. Entonces ya sé cuáles puntos se unen. Y lo mismo puedo hacer con los otros puntos. Esta es otra forma de hacer la cruz de una forma más rápida, por así decirlo. Pero teniendo en cuenta que no se puede tocar otro punto porque crearía la línea equivocadamente. Y listo, ahí vamos seleccionando. Si bien se pueden dar cuenta que en cada una de estas construcciones no lo hice por Add Frozen, sino por Add Material, por el tipo de operación. Esto va a hacer que cada una de estas líneas se una como una sola línea. A diferencia de si selecciono Add Frozen y ya no tendría, bueno, aquí me equivoqué, voy a repetirla. Si selecciono Frozen, ya no tengo el problema de que cada una de esas líneas por construcción que haga se unan. Listo, entonces aquí selecciono esta selección con esta y le voy a aplicar. Yo por lo general en estos tipos de construcciones verifico cuántos segmentos se tienen. En este caso, para todas estas cruces, para todas estas X, se están haciendo 8 segmentos. Entonces con eso podemos comprobar. Igualmente ahí es conveniente estar revisando la construcción para que no se mezcle una línea con otra, porque eso, por así decirlo, daría un mal soporte. Eso tendría consecuencias ya en el análisis de deformaciones o análisis de fuerzas. Listo, ya aquí voy casi terminando. En este caso las secciones diagonales. Aquí verifico un poco si me creen las que son. Y listo, ya está, este era que me faltaba. Add Frozen y General. Listo, ya me faltarían lo correspondiente a 2 pisos más. En este caso con la misma opción de Create, de Concept, perdón, en líneas a través de puntos.
seleccionamos este punto con este punto. Aquí pudieron ver cómo lo hacía de las dos formas, seleccionando control y uniendo línea por línea. Yo, como les comentaba, prefiero seleccionar cada una de las puntas. Y listo. Ya con eso tendría la penúltima. Y ya solo nos faltaría el último piso de la torre. Vienes a través de puntos. Y faltaría esta con esta y este con este. Y listo. Ya teniendo todo, regresando un poco, ya puedo aplicar a Frozen y General. Entonces, para estos cachos que tengo a los lados, también voy a generar un split para, obviamente, la construcción que quiero hacer. En este caso también voy a separar hacia la mitad una de esas caras. En este caso las 4. Las voy a separar. Les voy a mostrar por qué las separo en la imagen que podrán ver aquí a un lado. En este caso, como pueden observar, estas líneas para la construcción que voy a hacer, si no creo esos, por así decir, esos vértices, esos puntos en la mitad de la línea, no podría generar este tipo de construcción. Entonces, en este caso los uno y generar generar el sketch que vamos a ver aquí hacia un lado. Listo, eso mismo voy a hacer con todos. Voy a unir esta con esta y este punto con este punto acá. Y esa misma construcción la voy a hacer en todos los demás. Aquí, como pudieron ver, se me fue uno más. Entonces, para borrarlo simplemente lo seleccionan de nuevo el punto y ya lo borré inmediatamente. Entonces selecciono estas de acá, estos cuadros y uno de estos dos puntos. Y hago lo mismo con el cacho inferior. Este con este. Y lo mismo hago con estos de acá. Listo. Y tendría todas las partes de los cachos y genero. Lo siguiente que haremos será definir las secciones transversales y cuáles líneas tendrá asignado. Entonces nos vamos a cross section y primero que todo vamos a crear una sección en L. Esa sección L va a tener las dimensiones que podemos observar. Si nos damos cuenta, son las dimensiones por defecto del software, así que creamos otra sección en L y estas sí van a tener una dimensión distinta de 0.05 metros o 50 milímetros para estas dos dimensiones, W1 y W2, y para las otras será de 0.005 milímetros, o 5 milímetros. Entonces acá 0.005 y listo. Aquí les mostraré dentro de la lista de nuestras líneas, de nuestras partes, cuáles se definirán como la sección L1 y cuáles tendrán la sección L2. Entonces, para la sección L1, estas primeras, que van a ser las secciones por así decir, la base. Y para esta segunda sección, vamos a crear la segunda geometría, la siguiente geometría que hicimos luego de tener la base, que serían estas cruces, estas X, y la geometría que hicimos con los cachos. Ya finalizado esto, lo que vamos a hacer es entrar a la herramienta de modelo para mallar nuestra geometría. En este caso esperamos un momento que abra. Y listo, aquí nos va a mostrar la geometría. En este caso, ahora que nos cargue todo, lo primero que vamos a hacer es hacer un sizing. Entonces vamos a editar la malla y vamos a crear un sizing en todas las caras o en todas las secciones. Para eso, primero que todo, vamos a seleccionar vamos a generar el sizing con la opción de Mesh Control y con la opción de borde seleccionamos uno de estas líneas o de estas partes, por así decirlo, y presionamos en seleccionar todo para que seleccione todas las secciones en esta última opción. Listo, y aquí luego de esto aplicamos y va a ser de tipo sizing de dimensión del elemento y vamos a tenerla por defecto. Entonces vamos a
seleccionar aquí. En este caso ya resolvemos. Presionamos en Solve y generamos en un Date para que nos cree la sección. Y aquí, ahora que nos cargue, podremos ver el refinamiento de malla que le hicimos. Entonces cada una de las secciones tiene ya un sizing. Y lo que haremos ahora es definir el estático estructural. Listo, ya luego de la malla, ahora vamos a tener un estático estructural. En este caso vamos a editar los soportes que van a estar situados en el piso. Entonces en este caso estos puntos que vamos a seleccionar acá están fijos con el piso. Entonces los aplicamos y ya tenemos un fixed support. Aparte unas cargas que van a ser de fuerza aplicadas en estos puntos de las esquinas. Y va a ser una fuerza aplicada por componentes, que en este caso va a tener un componente para cada eje. En este caso en la guía lo podemos ver, 100 en X, 100 Newton en X. Aquí en Y menos 600 Newton y 2000 Newton en Z. Ese sería uno, en un lado, por un lado. Entonces lo que vamos a hacer es obviamente en todos los puntos generar el mismo vector. Entonces para eso vamos a duplicar nuestra fuerza. Y aquí nos pide para duplicar seleccionar cuál es el punto donde se va a duplicar. Entonces acá. Entonces podremos ver, bueno, aquí básicamente lo cambiamos. Entonces podremos ver como ya tenemos dos fuerzas y esta también la duplicamos, ya la tenemos que poner en el otro punto del otro lado. Y ya tendríamos esta duplicada y ya faltaría la superior, que en este caso igualmente del mismo vector, en este caso en el sentido contrario, ya que viene hacia adentro. Y por eso cambiamos el vector en X, es el componente de X. Y duplicamos esta última aquí en este punto de arriba. Y listo. Entonces ya tenemos las cuatro fuerzas, ahora tenemos que también cambiar la dirección, entonces las duplicamos y le cambiamos el componente de Z, menos 2000. Y esta sería la otra, duplicamos también, seleccionamos el punto y cambiamos aquí a menos 2000. Y eso mismo lo hacemos en los otros puntos. Para al final tener 8 fuerzas distribuidas, en este caso esta es la séptima, también tiene que ir en dirección menos 2000. Y ya la última sería aplicar esta de acá, la 4, que sería la fuerza 8 de menos 2000 en Z. Ya tendríamos las 8 fuerzas, que serán estas 8 de acá, distribuidas durante todas las puntas en donde hay cierta carga que tendrá la torre por X parte. Entonces vamos a ver las deformaciones totales. Y en este caso, ya teniendo la deformación total, vamos a solucionar. Vamos a ver cómo nos creó el sistema, qué análisis tuvo. Y ahora van a darse cuenta de algo peculiar que tenemos en esta solución. Y es que en la deformación total, en estos bordes se nos desprendieron, por así decir, las vigas. Esto es debido a que no se crean conexiones desde el principio. Entonces, por lo tanto, esto lo debemos editar. Para esto, vean aquí cómo se rompe. Para esto nos vamos otra vez al Design Modeler. En el Design Modeler, pues estamos acá. Vamos a irnos a las opciones. En este caso vamos a unir los puntos. Para esto nos vamos a la herramienta Tools y seleccionamos Connect. Entonces, para conectar, vamos a conectar. Primero que todo, vamos a seleccionar por vértices y vamos a seleccionar los vértices cuales vamos a conectar. Entonces vamos a seleccionar todos para que todos los vértices estén conectados con sus respectivas secciones y vamos a generar. Ya con esto creamos conexiones en cada uno de los vértices que luego podremos ver en el model cuando ya se actualice. Podremos observar cómo me creó una conexión y ya me creó una nueva carpeta que se llama Connections. Y ahora en la solución, nos vamos a ir a la solución de nuevo y vamos a ver cómo ya no se nos desprende aquellas secciones, sino que ahora sí vamos a tener un comportamiento, el comportamiento esperado, que nos da por la guía, y las respectivas deformaciones totales. Aquí realizo una simulación, vamos a ver cuáles son las deformaciones máximas y mínimas en estas secciones. Y listo. Ahora en solución nos vamos a ir a esta
opción de solución y vamos a seleccionar en Tools el Bin Tool y vamos a mostrar aquí en Insertar Bin Tool y deformación, no, perdón, en esfuerzos mínimos y máximos. Entonces vamos a seleccionar Minimum Bonding Stress y nos va a crear también la carpeta de máximos esfuerzos combinados. Entonces solucionamos y veremos cuáles son los máximos esfuerzos y los mínimos y cuáles son el punto máximo. En este caso sería de 0.9 megapascales y el punto mínimo de 0,8 megapascales. Claramente aquí vemos los otros demás resultados y listo. Eso sería todo lo correspondiente a la práctica número 7 de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia.